Tenía 18 años cuando jugamos a la Ouija en el cementerio. Éramos 4 y fuimos de noche, creyendo que no iba a pasar nada. Llevamos una tabla improvisada y un vaso. Todo empezó como un juego. Nos sentamos entre las tumbas y comenzamos a preguntar. Al principio el vaso no se movía. Luego empezó a deslizarse despacio, como si alguien lo empujara con cuidado. Nadie se reía ya. Pregunté si había alguien ahí. El vaso marcó sí. Le preguntamos qué quería. Marcó salir. Pensamos que se refería a irnos. Pero uno de mis amigos cometió el error de preguntar: ¿salir? ¿De dónde? El vaso se movió rápido y escribió: de ti. En ese momento el aire se volvió pesado, como si el cementerio se hubiera quedado sin sonido. No había viento, no había insectos, nada. Sentí que alguien estaba parado justo detrás de mí, respirándome en la nuca. Quise levantarme, pero no podía moverme. El vaso empezó a girar solo hasta caerse de la tabla. Al caer, escuchamos pasos alrededor de nosotros, como si alguien caminara entre las tumbas, lento, arrastrando los pies. Salimos corriendo sin cerrar la sesión. Desde esa noche no he vuelto a ser el mismo. A veces despierto con tierra bajo las uñas y en mis sueños sigo sentado ahí, frente a la tabla, esperando que algo termine de salir. Muy buenas noches a nuestra pequeña comunidad de Cacho Terror. Espero que, donde sea que se encuentren, estén teniendo una noche tranquila, o al menos lo más tranquila posible. Mi nombre es Cacho, y en este espacio, como ustedes saben, no solo contamos cuentos. Aquí le damos voz a sus experiencias, a esos sucesos que no tienen explicación y que muchos prefieren callar por miedo a que los tomen por locos. Hoy les traigo un testimonio que nos llegó a través de nuestras redes sociales. Quien nos escribe nos pide que no revelemos su nombre, pero nos dice que esto ocurrió en una carretera solitaria hace apenas unos meses. Apaguen las luces, pónganse cómodos y, por favor, escuchen con atención. Esto que voy a contarles me pasó una noche de martes. Yo trabajo como transportista, así que estoy muy acostumbrado a la soledad de la ruta. Esa noche, el cansancio me estaba ganando, así que decidí orillarme en un descanso que hay cerca de un antiguo puente de piedra. No había ni una sola luz, solo la de la luna que se filtraba entre los árboles. Me acomodé para dormir un par de horas, pero algo no me dejaba tranquilo. Sentía ese peso en el pecho, esa sensación de que alguien te está mirando fijamente. Me asomé por el retrovisor y al principio no vi nada. Pero cuando mis ojos se acostumbraron a la oscuridad, lo noté. Había una figura parada justo al borde del monte, a unos pocos metros del camión. Parecía una mujer. Llevaba un vestido largo, pero estaba completamente inmóvil. Lo que me heló la sangre fue que, aunque el viento soplaba fuerte y movía las ramas de los árboles, el vestido de esa mujer no se movía ni un centímetro. Era como si fuera una estatua, o algo que no pertenecía a este mundo. Tomé mi linterna y apunté hacia ella. Comunidad, juro que lo que vi me perseguirá hasta el día que me muera. Cuando la luz la tocó, la figura no se asustó. Simplemente empezó a inclinarse hacia adelante, pero de una forma imposible, rompiendo sus huesos. Su cabeza bajó hasta tocar el suelo mientras sus piernas seguían rectas. Y entonces empezó a correr hacia el camión. Pero no corría como una persona. Corría como una araña, con una velocidad que no era humana. No esperé a ver más. Arranqué el motor como pude y salí de ahí quemando llanta. No miré atrás hasta que llegué a la gasolinera más cercana. Cuando me bajé, temblando, vi que en la puerta del copiloto había marcas de dedos. 5 dedos largos, negros, que parecían haber quemado la pintura del camión. Desde esa noche, ya no duermo en la ruta. Prefiero manejar cansado que volver a ver lo que me estaba esperando bajo ese puente. Mi nombre es Daniela. Lo que voy a contar empezó como un juego entre amigas y terminó convirtiéndose en algo que, hasta hoy, no se ha ido del todo de mi vida. Mi mejor amiga se llama Mónica. Nos conocemos desde la secundaria. Siempre fuimos las curiosas del grupo, las que se quedaban viendo videos de fantasmas, escuchando relatos de radio en la noche, hablando de brujas y espíritus cuando las demás ya estaban cansadas del tema. Durante mucho tiempo, todo eso fue solo entretenimiento, hasta aquella noche del tablero.
cómo empezó el juego. Una tarde de sábado, Mónica llegó a mi casa con una caja envuelta en una bolsa negra. Venía nerviosa, pero también emocionada. Cuando la abrió, vi un tablero de Ouija, no de papel, sino de madera, con las letras bien marcadas, el sí, el no y la palabra adiós tallada abajo. Me dijo que se la había prestado un primo que, según él, ya no la quería tener en casa. Eso debió ser la primera señal para decir que no, pero la curiosidad nos ganó. Esperamos a que anocheciera. Mis papás salieron a una cena y yo me quedé, haciendo tarea con Mónica. Apagamos las luces de mi cuarto, solo dejamos una lámpara pequeña y una vela sobre el escritorio. Cerramos la puerta y pusimos el tablero en medio de la cama. Antes de empezar revisé la hora. Eran casi las 11 de la noche. Recuerdo el silencio extraño que se hizo, como si de repente la calle se hubiera vaciado. Ni los perros ladraban. Primer contacto, ponemos los dedos sobre la pieza, apenas tocándola. A ver, dijo Mónica, tratando de sonar tranquila. Si hay alguien aquí, ¿puede responder? Al principio la tabla no se movió. Yo me estaba empezando a reír, a bromear con que habíamos caído en una tontería. Cuando sentí un ligero tirón, la pieza se deslizó apenas hacia el sí. Pensé que Mónica la empujaba. Ella pensó que era yo. Retiramos las manos. No fui yo, me dijo, muy seria, ni yo. Volvimos a poner los dedos encima. Preguntamos cosas simples. ¿Eres hombre? ¿Eres mujer? ¿Estás en esta casa? Las respuestas eran lentas, pero llegaban. La pieza marcaba letras que formaban palabras cortas. Algunas coincidían con cosas que solo nosotras sabíamos, como el apodo que me ponía mi abuelo cuando era niña, algo que nunca decimos en voz alta. En un momento Mónica preguntó, casi sin pensar, ¿de quién estás más cerca? La pieza se quedó quieta unos segundos, y de pronto empezó a moverse, más firme, hasta tocar la letra D. Tu nombre, me dijo Mónica, en voz baja. Luego marcó A, N, I. No terminó de escribirlo completo, pero las dos entendimos. Sentí un frío desde la nuca hasta la espalda. La primera noche de susurro cerramos el juego a medias, sin saber bien cómo terminarlo. Dijimos un adiós rápido. Levantamos las manos y guardamos el tablero en la caja, debajo de mi cama. Mónica se quedó a dormir conmigo porque ya era tarde. Apagamos la luz y nos quedamos platicando un rato, hasta que el sueño nos ganó. No sé cuánto tiempo pasó cuando desperté de golpe. Tenía la sensación clarísima de que alguien estaba pegado a mi rostro, muy cerca, respirando. No escuchaba pasos, ni muebles, ni puertas, solo una respiración lenta. Entonces, a la altura de mi oído, escuché mi nombre, dicho muy despacio, como si alguien lo estuviera probando por primera vez. Daniela. Sentí que la sangre se me helaba. Abrí los ojos de golpe y encendí la lámpara. El cuarto estaba vacío. Mónica dormía boca abajo, profundamente. El reloj marcaba las 3:11 de la mañana. No la quise despertar. Apagué la luz otra vez, tratando de convencerme de que había sido un sueño, un resto del miedo del juego. Pero la voz se repitió, esta vez del otro lado de la cama, casi como un eco dentro de mi cabeza. Daniela. Me tapé la cabeza con la sábana y no dormí bien el resto de la noche. Al día siguiente, sin que yo le contara nada, Mónica me mandó un mensaje temprano. Desde anoche siento que alguien me susurra al oído. No duermo. ¿A ti no te pasó algo raro? Ahí supe que no había sido solo mi imaginación. La segunda noche, ya no era coincidencia. Decidimos no tocar la Ouija ese día. La dejamos donde estaba, debajo de mi cama. Pero el ambiente en la casa se sentía pesado. Las luces parecían más débiles, el pasillo más largo. Mi mamá dijo en broma que la casa estaba muy silenciosa, pero para mí ese silencio era una presión constante en los oídos. La segunda noche, Mónica no vino. Yo me quedé sola. Fingí que todo estaba bien, pero antes de dormir revisé 2 veces que la puerta estuviera bien cerrada. Dejé una luz encendida en el pasillo. Esa noche fue peor. Me costó dormirme. Cuando al fin lo logré, una sensación me despertó de golpe. La certeza de que alguien estaba parado al lado de mi cama. No escuché pasos previos, solo el peso de una presencia, como cuando sabes que alguien te mira aunque tenga los ojos cerrados. Otra vez, el susurro, esta vez más claro, justo a 1 centímetro de mi oído. Daniela, ¿me escuchas? Me incorporé, respirando agitado. No vi a nadie. Quise encender la lámpara, pero por un segundo mi mano no respondió.
Fue como si algo pesara encima de mi brazo. Al final lo conseguí, encendí la luz, y el cuarto volvió a ser solo mi cuarto. Pero la impresión de no ser la única, ahí tardó en irse. Ese mismo instante sonó mi celular. Era un mensaje de voz de Mónica, enviado a la misma hora. Ella también había despertado porque alguien le susurró su nombre, pegado al oído en su propia casa. 2 lugares distintos. El mismo tipo de susurro, a la misma hora. Ya no sonaba a coincidencia. La idea de cerrar bien el juego el tercer día, le contamos todo a un amigo de confianza, más grande que nosotras, que siempre había sido el escéptico del grupo. Al principio se burló, pero notó que no estábamos exagerando. Nos dijo algo que nos puso peor. Ustedes abrieron un juego y no saben si lo cerraron bien. Nos guste o no, siguen dejando la puerta entreabierta. Sugirió que, si tanto miedo teníamos, repitiéramos el juego solo para cerrarlo correctamente, pidiendo que cualquier cosa que hubiera respondido se retirara. A las 2 nos dio terror la idea de volver a tocar la tabla, pero seguir así también era insoportable. Esa noche, a pesar del miedo, aceptamos. La tercera noche, respuestas directas quedamos de vernos en mi casa. Esta vez, no apagamos toda la luz. Dejamos la lámpara, la vela y la puerta entreabierta. El tablero en medio de la cama. Los 3 alrededor. No es para jugar, dije. Solo vamos a cerrar. Pusimos los dedos sobre la pieza. Yo no quería preguntar nada, pero Mónica, temblando un poco, dijo: si eres lo mismo que nos ha estado llamando por nuestro nombre, estás aquí. La pieza se movió sin titubeos hacia el sí. Los 3 nos miramos. Nuestro amigo quitó la mano, pálido. Entonces pregúntale qué quiere, susurró. Yo no quería, pero mis labios se movieron. ¿Qué quieres de nosotras? La pieza empezó a moverse letra por letra, más rápida que las noches anteriores, como si ya supiera exactamente qué decir. C-O-N-T-E-S-T-E-N. Contesten. Mónica tragó saliva. ¿Contestar qué? La pieza se detuvo, y luego N-O-S-L-A-M-O-S-T-E. Nos llamaste. Sentí una presión en el pecho. Era como si el aire se pusiera espeso. No olía a nada raro, pero se sentía algo cargado. Nuestro amigo, que antes se había burlado, ya no decía nada. Vamos a cerrar esto, y ya dijo: dile que se vaya. Yo intenté seguir algún tipo de protocolo que había leído, pidiendo que cualquier presencia que hubiera sido llamada se retirara, que no tenía permiso de quedarse. Cuando por fin movimos la pieza hacia la palabra adiós, la vela parpadeó de una forma extraña, casi apagándose. Cerramos la caja. Mi amigo se la llevó, prometiendo deshacerse de ella. Esa noche, dormimos en la sala, con la televisión encendida, como si el ruido pudiera espantar lo que fuera que nos rondaba. Lo que se quedó después durante algunos días, los susurros disminuyeron. Ya no eran tan frecuentes ni tan claros, pero no desaparecieron del todo. Con el tiempo, dejé de oír mi nombre todas las noches, pero de vez en cuando, en lugares y momentos distintos, volví a escuchar esa voz, siempre en un tono bajo, como si hablara desde detrás de mí. Daniela. No importa si estoy en la cocina con los platos, en el baño lavándome la cara, o subiendo las escaleras a oscuras. El susurro llega siempre cerca del oído, tan real como si otra persona estuviera justo a mis espaldas. Me giro y no hay nadie. Mónica dice que le pasa lo mismo. A veces en el camión mientras va al trabajo siente que alguien le sopla el nombre y la recorre un escalofrío desde el cuello. Otras veces, antes de dormir, cuando está por quedarse dormida, escucha claramente: Mónica, y despierta de golpe, con el corazón acelerado sabiendo que está sola en el cuarto. La sospecha que no se va nuestro amigo asegura que se deshizo de la tabla, que la rompió y la tiró lejos. Dice que todo está en nuestra cabeza, que fue la sugestión y el miedo. Y quizá una parte de eso sea cierto, pero hay algo que él no puede explicar. Hace unos meses, estaba en mi cuarto ordenando cosas y al mover unas cajas viejas encontré una bolsita de tela, muy delgada. Dentro había una pequeña pieza de madera, lisa, sin letras, como un pedazo de algo más grande. Al tocarla, el olor de esa tercera noche, el de la vela y el miedo, regresó de golpe a mi memoria. Desde entonces tengo la sensación de que, aunque el tablero se haya ido, algo de lo que llamamos se quedó. No siempre se manifiesta,
No siempre habla, pero está allí, como una presencia en el fondo de la casa, esperando que volvamos a abrirle del todo la puerta. Y lo peor es que, a pesar del miedo, una parte de nosotras siente la tentación de hacerlo, porque la curiosidad no se apaga tan fácil, y porque cuando te das cuenta de que del otro lado alguien responde, también entiendes que, de algún modo, ahora sabe tu nombre y sabe cómo encontrarte, estés donde estés.